A los fieles dará Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén, aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la alabanza, hermano. Gracias le damos al Señor por su amor para con nosotros. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor por las peticiones. Señor, bendiga a los hermanos que todavía no han podido llegar, que los ayude a llegar. Que el Señor bendiga todos estos propósitos que el Señor pone en la mente, en el sentido de siervo de Dios en este lugar y en cada uno de nosotros, para que podamos edificar, ser colaboradores de Dios en la edificación de la iglesia en este lugar y allá en el kilómetro 41.700, hermano. Que la gracia se pueda extender como nunca antes lo ha hecho, pero no una gracia con mezcla, sino una gracia pura. Amén, hermanos. Esa es mi petición delante del Señor. No sé cuál es la suya. Pido oración por Ulises, por Lucas, padre, Lucas, hijo, Sacomán. Que el Señor esté obrando en su vida, que puedan volverse al Señor, que puedan conocer esta gracia. Amén. Que puedan encontrar en esta gracia una vida diferente. Amén. El Señor esté bendiciendo a Germán también, que mañana lo van a operar. Que el Señor esté interviniendo antes. Amén, gloria a Dios. Pero que el Señor haga su obra. Gracias, Que nuestro Jesús. hermano pueda estar confiado en el Señor, firme en lo que creyó hasta ahora, en lo que entendió hasta ahora, ¿no? Y también que esté bendiciendo a mí, a sus hijos. Amén. Señor bendiga, hermanos. Si hay otra petición. Por nuestras familias, hermanos, que el Señor los gane con su amor como nunca lo ha hecho antes. Luego que la iglesia pueda edificarse con nuestras propias familias. El Señor conquiste sus corazones, las de aquellos que no lo conocen y de aquellos que lo conocen y hoy están quedados. Él los pueda despertar nuevamente a esta gracia. Porque Él lo puede hacer. Dice que en aquel tiempo, dice, Dios despertó el espíritu de aquellos que eran necesarios. Estaban adormecidos, pero el Señor los despertó. El Señor lo puede hacer para su gloria, ¿no? Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. No sé si hay alguna otra petición, si no vamos a orar. Le pedí a nuestro hermano Antonio, si nos puede dirigir al trono de la gracia. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Confiando, Señor, que en tu palabra. Aleluya. Tu palabra dice, Señor, que todo lo Gloria que a tu pidiéramos nombre, al Padre en Señor. tu nombre, Padre, Señor Jesús. Gracias, tú lo harías, Cristo Padre. amado. Te damos gracias porque Gracias. confiamos que tú lo harás más allá de lo que nosotros Amén, pedimos, Señor porque Jesús. verdaderamente tú Señor, conoces te lo mejor alabo, para cada uno de gracias, nosotros. Señor. Señor, bendice, derrama, Señor, en cada hogar, en cada familia. Gracias, Señor Jesús. Señor, que ellos puedan realmente, Señor, darse vuelta hacia ti. Amén. Pero que seas tú trabajando, Señor. Gracias, por medio Jesús. de aquellos que son los instrumentos para Amén. que puedan, Señor, también volverse a tu palabra. Gracias. Bendice cada petición, Señor, de mi hermana Andrea, Señor, por el hermano que se tiene que operar. Sí, Señor, Señor. que seas tú operando. Padre. Amén. Gloria a tu nombre, Bendice, Señor. que pueda poner su mente en ti, Señor, para que pueda entrar en paz y salir Amén. en paz, Señor, de la intervención, Padre amado. Bendice Gracias, a cada uno de Jesús. tus hijos, por la familia menor Fabio. Sí, sus Señor. hermanos, por su hogar, Amén. por su trabajo, Señor, y por Gloria a cada tu hermano, nombre, por la Señor. hermana, por la hermana Mercedes, creo que no me acuerdo. Amén. Sí, Gloria a tu que está en mi nombre, corazón, la anciana que veníamos siempre. Y Amén. bueno, por todos los hermanos. Gracias, Bendice su Jesús. vida, espero que tú la estés cuidando. Amén. Y bueno, y así, Padre, por cada petición que tú Gloria conoces, a que tu está en nombre, nuestro corazón y quizás no se ha hecho público, pero tú el deseo está en nosotros. Gracias, Y Jesús. pedimos que tú bendigas, Padre. Tú que Amén. escudriñas en lo profundo de nuestro corazón y nuestra Amén. mente. Señor, pueda, Señor, bendecirnos por medio de todo lo que tú nos das. Gracias, Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Estamos en libertad. Si usted ha traído un agradecimiento para compartir, Gracias, Señor. siéntase libre, hermano. Ayuda cada día, Señor. Gracias.
Amén. Gracias le damos al Señor por este día más. Amén, gloria a Dios, sí, Señor, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor Jesús. Bueno, gracias le damos al Señor por este día más que Él nos ha dado, amén. Qué hermoso que es poder estar juntos, hermanos, amén. Gracias le doy al Señor porque por este tiempo que estuve sin congregar, pero la verdad que siempre en comunión con el Señor y tratando de mantener la comunión con los hermanos también a la distancia, no es lo mismo, amén, porque yo pensaba, mientras ustedes estaban acá, yo estaba ya mirando por Facebook y no es lo mismo la comunión física con los hermanos, ¿no? Pero le doy gracias al Señor porque durante todo este tiempo que estuve fuera de este lugar, nunca se apartó de mí el anhelo, el deseo de la comunión con los hermanos y la comunión con el Señor también, amén. Y poder permitirle al Señor que su vida se manifieste, ¿no? Antes no podíamos entender cuando no teníamos el conocimiento de que éramos hijos, lavados y comprados con la sangre de Cristo, ¿no? El irte a un lugar era como irte de la vida de iglesia, irte de la presencia del Señor, tu amor hacia el Señor se enfriaba, era como una pérdida, ¿no? Y yo no digo que hay que alejarse, al contrario, ¿no? Creo que uno tiene que mantenerse en lo que es la vida de iglesia, pero saber que cuando vos te vas, seguís siendo un hijo de Dios y que la vida de Dios está dentro tuyo, que no se aparta de tu vida, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y eso que nos hace, nos vuelve a la comunión con los hermanos. Y gracias le doy al Señor porque estuve ausente por causa del trabajo. Fui a trabajar, como creo que la mayoría saben, por ahí algunos hermanos se preguntarían por qué no estaba en la vida de iglesia. Bueno, estuve trabajando afuera y le doy gracias al Señor porque uno va también con una expectativa, pero no siempre es como uno espera, amén. Y bueno, pero le doy gracias al Señor porque siempre me sostuvo en sus manos, amén. Como decía una persona, dependo del Señor para todo. Y así fue, ¿no? Gracias le doy al Señor. Gracias le doy al Señor por este privilegio que me da de estar nuevamente junto a los hermanos, por la comunión, por el amor que Él derramó en nuestros corazones, y nosotros tenemos que velar para que, dice, por la maldad el amor de muchos se enfriará, dice, ¿no? Y bueno, y nosotros tenemos que velar, como siempre le estaba recalcando a los hermanos todo este tiempo por un pasaje que el Señor me había traído a la mente hace un tiempo atrás. Solo voy a compartir, hermanos, para tratar de llevar a la práctica lo que estuvimos escuchando antes de comenzar la reunión. En Efesios capítulo 6, versículo 10, ¿no? Yo no sabía que estaba en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Era un pasaje que me había venido a la mente, que lo escuché en algún lado y lo compartí hace ya un tiempo que lo venía compartiendo con los hermanos, ¿no? Y 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces yo siempre le compartía a los hermanos y les decía que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, amén. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces vino la pregunta a mí, ¿no? Digo, ¿cómo hace uno? Porque cuando viene la situación a la vida de uno, muchas veces uno no tiene la fuerza, ¿no? Y digo, ¿cómo hace uno para fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza? Y ahí tuve que ir a la Escritura y digo, a ver, voy a buscar este pasaje porque tengo que ver el contexto de lo que se está refiriendo Pablo cuando dice, por lo demás, hermanos, dice, ¿no? Ahí esa palabra, por lo demás, ¿no? Hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y digo, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo hermanos por lo demás? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace uno para fortalecerse
en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es algo que uno tiene que hacer. Hay una parte, el Señor, como muchas veces se predica en este lugar, el Señor nos hizo partícipes con Él de la obra que Él va haciendo en nosotros, amén. Entonces yo digo, ¿cómo se hace? Entonces leí lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en el libro de Efesios, ¿no? Y él, por ejemplo, saber primeramente que Él nos sentó, el Señor nos resucitó con Él, nos sentó en los lugares celestiales, que nos salvó con una salvación que no era correspondiente a nosotros, no era algo que nosotros podíamos obrar, sino que era algo que Él había hecho. Por gracia soy salvo. Bueno, nos hizo saber varias cosas, ¿no? Nos hizo saber la manera de que teníamos que tener un Dios, un amor, una fe, un espíritu, una esperanza. Nos hizo saber que teníamos una nueva vida, que teníamos que andar como hijos de luz, someternos los unos a los otros. Había ¿cómo se dice? Instrucciones específicas de cómo nosotros como hijos de Dios teníamos que andar en este mundo, ¿no? Entonces ahora hay cosas que Él nos dio, instrucciones específicas, así, así y así, ¿no? Una fe, una esperanza, un Dios, un Padre, someternos los unos a los otros, ¿no? Eso es algo, instrucciones de cómo debíamos conducirnos. Y ahora nos dice, por lo demás, hermano, ¿no? Y eso es maravilloso porque dice, por lo demás, hermano, dice, ¿no? Porque aparte de todas las instrucciones que Él nos da, cada uno tenemos una vida que nosotros vivimos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, los que estudian en el estudio, en la calle, situaciones que nosotros vivimos. Ahora, por la situación que nosotros vayamos a vivir individualmente como persona, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo se hace eso? Y ahí está, a partir del versículo 11, la manera de cómo hacerlo. Y la manera es, como siempre los hermanos recalcan en este lugar, que es por medio de lo que hemos escuchado y hemos aprendido, y ha sido revelado a nuestro espíritu, amén. Entonces ahí dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y habiendo acabado todo, dice, podáis estar firmes. Dice, ¿no? Y me maravillaba con eso, porque ¿cómo no puedo yo esperar que, si bien eso también hay un hilo muy finito, porque hay una enseñanza, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, dice, ¿no? Y la palabra someterse, según aquellos que estudian la palabra, dice que es agarrar una soga y poner brazo con brazo y atarse el uno al otro. Imagínense, 100 personas atadas del brazo el uno al otro, pero no está hablando físicamente, sino en cuanto a la voluntad de Dios está hablando, ¿no? Someternos los unos a los otros. Bueno, ahí nosotros tenemos que traer a la memoria la palabra que hemos escuchado y llevarlo a la práctica cuando cada uno de nosotros en nuestra situación, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, no importa la situación que estemos pasando, traer a la memoria la palabra que hemos escuchado y, como siempre enseña el hermano Antonio, invocar el nombre del Señor. ¿Cómo se invoca el nombre del Señor? Diciendo, Señor, tu palabra dice así. Estamos pasando por la enfermedad, Señor, tu palabra dice que por tu llaga, como hemos aprendido hace poco, por tu llaga hemos sido sanados. Gracias, Señor, por la salud que tú me has dado. Pero el cuerpo está enfermo, ¿no? Pero ahí es donde nosotros nos fortalecemos por medio de su palabra, trayendo a la memoria lo que hemos aprendido. Amén. Y esta palabra fue de mucha bendición para mí en aquel lugar. Me sostuvo y trajo fortaleza a mi vida interior. Y me trajo gozo. Y durante estos 2 meses y pico que estuve afuera, esa palabra fue para mí una fortaleza, porque podía ver que todo lo que había escuchado ahora se llevaba a la práctica. ¿Vio? En mi vida, en la soledad, en las situaciones que cada uno pasamos. Yo también pasé situaciones en aquel lugar y traía a la memoria lo que había escuchado.
¿Vio? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Porque dice por lo demás, hay que tener muy presente esa palabra, por lo demás. Él nos da instrucción específica. Así tienen que caminar, no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando se junten, que haya entre vosotros canciones, himnos espirituales. ¿Vio? Instrucciones específicas, hay que leer. Leyendo, lo cual podáis entender, nos enseñó el hermano Antonio hace muchos años atrás. Leyendo lo cual podáis entender. Nosotros tenemos que leer, porque hay instrucción específica para cada uno. Pero por lo demás, porque Pablo no podía saber lo que cada uno de nosotros íbamos a pasar. Entonces él dice, por lo demás, cuando se te presente una situación que yo no te dejé instrucción específica, entonces trae a la memoria lo que escuchaste. ¿No? Lo que escuchaste en la congregación, como decía mi esposo, lo que te enseñaron tus pastores. Trae a la memoria, orá al Señor, invoca el nombre del Señor y Él te va a libertar de la situación que estás pasando. De esa manera nos fortalecemos, ¿vio, hermano? Entonces, está la responsabilidad, ¿dónde? Sobre el Señor. Pero no independiente el uno del otro, eso también tenemos que tener presente. No podemos independizarnos, si bien el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros, pero no podemos independizarnos el uno del otro, porque somos un cuerpo. Y ya Él anteriormente dio instrucciones. Entonces, por lo demás, si te viene una situación que no tenés instrucción específica en mis cartas, entonces trae a la memoria lo que escuchaste, porque seguramente que lo que escuchaste en la congregación, hay alguna palabra que te va a traer la solución a la situación que vos estás viviendo. ¿Vieron? A mí, hermano, me sirvió mucho. Y yo creo que siempre le digo a los hermanos, hay una riqueza ahí que cada uno de nosotros tenemos que descubrir para poder obtener victoria en cuanto a la vida práctica que nosotros personalmente vivimos en nuestros hogares, en nuestras casas, en el trabajo, en el colegio, para que la vida de Dios pueda darse a conocer a través de este vaso de barro. Y dice, y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Gracias, Señor, porque pasé por el horno, pasé por el fuego, pasé por las aguas, pero tú me sacaste en victoria. Gracias, Señor. ¿Vio? Y tu vida se pudo manifestar a través de este vaso de barro. Porque eso es lo importante. Si pasamos la situación y la vida de Dios no se manifestó a través de este vaso de barro, para mí tiene que ser doloroso. Para mí. Tal vez el hermano no lo sabe, pero yo sí lo sé. Yo sé, pasé una situación allá donde le decía a mi hija, ¿no? Ella lo pudo ver y yo le dije, era como un caballo sin freno. ¿Por qué? Porque no traje a la memoria lo que había oído anteriormente, ¿vio? Y cuando uno no trae a la memoria, entonces es como un caballo sin freno. Un caballo sin freno no permite que la vida de Dios se manifieste a través de este vaso de barro. Y por ahí nadie lo notó, pero el dolor que quedó acá adentro para mí fue muy triste, ¿vio? Porque la vida de Dios no se pudo manifestar. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar, ¿no? No importa que escuchemos 50.000 palabras, si eso no es una realidad acá, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque dice que, como siempre dice mi esposo, nosotros tenemos que probar si sirve. Si no sirve, lo desechamos. Pero si en el momento de la situación me sirvió, entonces fue eficaz para mí. Que el Señor siga bendiciendo, hermano. Dios, yo soy como la hermana Norma, no puedo parar. Gloria a Dios. Gracias. Bendito sea. Gracias, Señor amado. Gloria al nombre. Saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido a Dios por un día más de vida, por la salud de mi familia. Y como dice la hermana Ramona, no es lo mismo a veces no venir a la iglesia y orar en tu casa, así no es lo mismo. Porque Dios puso la iglesia para que vengamos a congregar, y si pedimos oración a la iglesia con todos los pastores, con todos los ancianos, los hermanos, se hace más fuerte la oración, ¿no? Y no llega, ¿no? Yo pedía por mi tío, ¿no se acuerda?
oración y o sea, le llegaba, dice que se sentía más bien, se sentía. Y hace 2 semanas, porque era apartado, era evangelio antes, ¿no? Y se apartó. Y se fue 2 semanas atrás y dice que se fue a su iglesia donde congregaba antes y lo apartó los hermanos, le llevó lejos, digamos, 1 hora de viaje y tomó la Santa Cena también. Y dice que se fortaleció, o sea, más fuerza, más fortaleza tuvo, ¿no? Y viste cómo hace Dios, ¿no? Eso, digamos. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y le quería cantar a Dios. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Y mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Le doy gracias a Dios. Que Dios lo bendiga a todos los hermanos que se esforzaron en llegar, que se vaya bendecido a su casa, ¿no? Que Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Cuidado ustedes. Les saludo con la paz del Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor por todo lo que pasó, ¿no? Por todo lo que dice, creo que es en Timoteo, que somos, aunque somos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y cuando volvemos a la comunión con Él, Él automáticamente está en comunión con nosotros. Aleluya, No, gracias al gloria a Señor Dios. por eso. No pensamos nosotros tanto que iba a pasar, ¿no? Pero bueno, Él tiene cuidado de sus hijos y lo hace de maneras insospechadas a veces, ¿no? Gracias al Señor por eso. Cuando fuimos a Córdoba había un cartel que decía, miremos la vida como los turistas, que ven belleza donde nosotros vemos rutina. Y pensaba en eso por lo que Nico había compartido el miércoles. Y lo quería leer en esta versión, que es más auténtica, la original, ¿no? Que es algo que lo sabemos perfectamente nosotros, pero que Romanos 1:6. No, dice, bueno, habla de que fue declarado Hijo de Dios con poder y por el cual recibimos la gracia del apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Y el 6 dice, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. ¿No? En esa versión 1960 dice llamados a ser de Jesucristo, como que si hubiera que hacer algo más después de que hemos creído. En cambio acá, en esta antigua versión dice, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Cuando el hermano Germán y Mica escucharon, se le iluminó el rostro, sintieron un gozo, porque entonces ¿qué? No tenemos que hacer nada más, ya somos de Jesucristo. Sí, le decía, ¿no?
y estaban tan gozosos. Y me acordaba de eso que había leído allá, que vivamos como los turistas, que encuentran belleza en lo que nosotros vemos rutina. Y mi hermano le decía, mira aquella montaña, mira aquel arroyo. Sí, yo lo veo todos los días. Y a veces nosotros hacemos así, esto ya lo conozco. Pero llamados de Jesucristo, por haber creído. Aleluya, gloria Qué a Dios. valor, ¿no? Qué gozo, ¿no? Y esto lo sabemos, sí, ¿cuántas veces nos lo van a decir? Y así me decía mi hermano, eso pasa todos los días. ¿No te das cuenta lo que tenés? Y nosotros anhelando desde acá. Y miraba la expresión de los hermanos allá y se gozaban tanto, ¿no? Y nosotros a veces nos olvidamos de estas cosas primeras, ¿no? Para poder gozarnos, como decía la hermana, traer a la memoria. Y no ser, que es cierto, no ser como un caballo desbocado, sino traer a la memoria lo que estamos escuchando acá, en esos momentos difíciles. Fueron estos 2 meses terribles para nosotros, terribles en todos los sentidos. En el sentido de, bueno, lo más insignificante, entre comillas, en sentido de plata, de salud, pero de todo. Y cómo el Señor nos sacó en victoria, de una forma asombrosa, que ni siquiera lo hubiéramos pensado, por medio de otras personas, por medio de algo que nos hayan hecho, que tampoco lo compartíamos como una venganza, o todo lo contrario, pero no sabíamos. Y una hermana ya, bueno, conoce algo del Señor, dice, ustedes no se dan cuenta de lo que son en este barrio, porque son una luz en medio de todo este barrio. Y nosotros no nos vemos así, pero otros los ven así. Y el Señor es glorificado, que es lo más importante en todo esto, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por lo que hemos escuchado, hermano. Amén, gloria a Dios. Y yo quería compartir con ustedes brevemente. En Hechos, la hermana pastor hablaba de la comunión, de la vida de oración, de la vida de ayuno. Y yo veía el comienzo, ¿no? Justamente hablaba con mi esposa ayer, y ayer también hablaba con el pastor de eso, ¿no? De que el Señor nos está haciendo ver estas cosas, como decía mi esposa, aquello que parece rutina como lo más importante. Es como que dice la palabra del Señor en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 4, en el capítulo 14, dice, el conocimiento envanece. Entonces cerremos nuestra Biblia y dejémosla a un costado. No se refiere a eso, sino que hemos llegado a un punto donde el conocimiento nos perjudicó en cierta manera. ¿En qué manera nos perjudicó? Es como que no le damos valor a aquello que es tan valioso para nosotros, que el conocimiento nos mostró. Vio como la salvación, la vida eterna, la justificación, la vida que está dentro de nosotros. La vida que está dentro de nosotros. Escuchamos que la palabra de Dios dice que tenemos una vida que nos puede llevar a ser más que vencedores sobre toda situación, y es como que Dios no produce eso que producía al principio. ¿Vio? Y dice la palabra del Señor, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice, ni los ríos lo ahogarán. ¿Vio? Ni los ríos lo ahogarán. ¿Vio? Y entonces nosotros vemos, ¿dónde está? Y dice que había en el Antiguo Testamento, creo que es en el libro de Reyes, dice que había un hombre que estaba trabajando en el campo con la leña y se cayó su hacha. ¿Vio? Pero estaba el profeta de Dios ahí. Y él se lamentó de que su hacha se había caído, dice, y el profeta de Dios, ¿dónde perdiste tu hacha?, le dice. ¿Vio? Y no siguió adelante, tuvo que volver a donde había caído su hacha. ¿Vio? A donde había caído su hacha. Y ahí nosotros tenemos una enseñanza tan maravillosa para nosotros ahí, ¿no? ¿Vio? Volver al principio donde la iglesia se edificaba en la comunión, como decía la hermana. En la comunión, no solamente en la comunión con Dios, sino en la comunión con los hermanos, porque la comunión con Dios nos lleva a la comunión con los hermanos. Vemos que Dios trabajó tanto en nosotros, y gloria a Dios por eso, porque transformó nuestras vidas.
Pero yo veía, por lo menos en mi parte, ¿no? En mi parte, que Dios trabajó tanto en mí, que me llevó a ocuparme mucho en mí, pero no a buscar la comunión con los hermanos. Y eso, cuando el Señor me hizo ver eso, me entristeció. Me entristeció porque, yo digo, Dios trabaja en nosotros para poder trabajar en conjunto. Pero me llevó yo me aparté de muchos hermanos, aún del pastor. Y yo digo, ahí no nos lleva la gracia. La gracia nos lleva al cuerpo, la gracia nos lleva a la manifestación de la vida. Pero gloria a Dios que el Señor nos hace ver estas cosas, hermano. Gloria a Dios que el Señor nos hace ver estas cosas. Peor sería como pasaba en el Antiguo Testamento en el caso de la ley. El Señor, cuando le hacía ver a los hombres en la ley el error, ya no había solución. Hoy hay solución. ¿Y dónde está la solución? Y tenemos que volver al principio. Este hombre de Dios le preguntó a este hombre que había perdido, ¿dónde se te cayó el hacha? Y le señaló el lugar. Y hizo que recupere su hacha. Hemos perdido tal vez algo. El pastor decía en la última predicación, el día domingo creo que fue. Cada uno de nosotros sabe. Si se examina, sabe. Bueno, tenemos que saber. Tenemos que ver. Y esa situación se tiene que revertir. No solamente por causa de nosotros, sino por causa de nuestra amada iglesia. Para que el Señor se lleve la gloria, la honra y la alabanza. Amén, hermano. Eso quería compartir con ustedes. Que el Señor bendiga. Vamos a alabar al Señor, hermano Fabio. Va a levantar la ofrenda. Ahí tiene el alfolí, hermano. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Amén, hermano. Padre amado, te damos la gracia con todos mis hermanos. Gracias, Señor, por poder llegar a tu casa, escuchar tu Gloria a Dios, tu alabanza, gracias, tu Jesús, palabra por tu tan linda, amor. mi Señor. Amén. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que Gracias, pudieron Señor ofrendar. amado. Y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de Amén. igual manera. Gloria a Te tu pedimos nombre. también bendición especial a todos los hermanos que no pudieron llegar. Amén, Y Señor. a algunos hermanos si no tienen trabajo, para que tú estés prohibiendo, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor de esta mañana. Gracias le damos al Señor. Amén, hermano. Había un himno que cantamos que hablaba de la sangre, ¿no? Como que somos comprados. El 54. Ah, el 54. Préstame, Ignario, hijo. Yo lo escuchaba cantar a los hermanos y había como un cruce ahí. Había un cruce ahí y yo digo, ¿cómo será? ¿No? Comprado con sangre por Cristo. Amén. Y dice, comprado con sangre por Cristo, comprado con sangre yo soy. Y otros cantaban yo fui. ¿Y cómo será? Porque dice, habéis sido comprado, dice, Por precio de sangre. Entonces, Que ya ocurrió. claro, pero ¿cómo será? Vamos a buscar por la Biblia. Estamos dando definiciones conforme al conocimiento. Primera de Corintios dice, habéis sido comprado por precio. Sí, dice. Sí, sabemos que fuimos comprados con sangre por Cristo. Pero la sangre perdura. ¿Trabaja o no trabaja la sangre de Cristo en nosotros? ¿No? ¿O trabajó ya hizo
ya esa sangre sigue. Entonces busqué por la Biblia, porque no es fácil de explicarlo. Y ahí en Tito, en el capítulo 2, del libro de Tito, vamos a leer desde el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La redención es el derramamiento de la sangre, ¿no? Es el precio que se pagó. Entonces quiere decir que la sangre opera en nosotros. No solamente operó, sino que opera, ¿no? Para redimirnos, limpiarnos, borrar completamente toda iniquidad, ¿no? Es una interpretación. Es una interpretación. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y para redimirnos podría ser presente, podría ser pasado, ¿no? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ¿no? Por medio de esa, puede ser presente, pasado o futuro, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, yo digo que de las dos maneras está bien la alabanza, ¿no? La sangre nos redimió, la sangre nos redime y seguramente seguirá haciéndolo hasta que nosotros recibamos nuestros cuerpos crucificados y glorificados, nuestros cuerpos resucitados y glorificados. Ahí la redención se completa. Amén. Sí, Uno lo canta conforme a la fe de cada uno. Claro. Y entonces, de las dos maneras, yo digo que está bien cantado, ¿no? Porque era como un encontronazo ahí. No nos dividamos por algo que no tiene sentido. Como lo canta uno, como lo canta el otro, está bien. No sé si se entiende. No, siempre buscando las 5 patas al gato, pero es una manera de saber, de poner atención. Y me gustó. No, porque acá está hablando de purificarnos, ¿no? Y de hacernos a nosotros un pueblo celoso de buenas obras, por medio de la redención, ¿no? Yo creo que la sangre de Cristo nos limpia y nos limpió y nos limpiará. Amén. Siempre, ¿no? Limpió nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, va siendo santificado. ¿No? Va siendo separado, porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser presentado perfecto para la venida de Cristo. Bueno, gracias, Señor. Eso quería compartirle a ustedes. Ustedes, hermanos, no se enojen porque uno trata de ser armonioso, ¿no? con los otros hermanos que muchas veces cantan o dicen cosas que para uno no está bien. Entonces, hay que entenderlo todo. Bueno, gracias. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, creo que ayer estábamos leyendo ahí, o en 1 de Corintios. Segunda, gloria al nombre del Señor. Acá Pablo dice en el capítulo 6, versículo 1, así nosotros como ayudadores juntamente con él. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Pablo? Cuando dice, así nosotros también como ayudadores. No se está refiriendo a todos, se está refiriendo a los ministros, a los hermanos que tienen la responsabilidad de perfeccionar a los santos, por así decirlo.
los ministros, nosotros tenemos que vernos como una nueva creación, pero también tenemos que ver que se nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Nosotros tenemos que reconciliar a la gente con Dios. Esa responsabilidad tenemos nosotros. Un hermano puede hacer eso, por supuesto, una hermana puede hacer eso, sí, pero a nosotros se nos comisionó eso. Al otro no se lo comisionó. No, eso nosotros vamos a ser recompensados por esa tarea, por llevar a cabo aquello que Dios quiere, que es que nosotros, por medio del ministerio de la reconciliación, reconciliemos a los hombres con Dios, como dice en el capítulo 5. Y así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, ¿de quiénes somos ayudadores? De Dios, ¿no? Ahí en 1 Corintios 3:9, vamos a ver qué nos enseña ahí la palabra del Señor. 3:9. Está hablando de los obreros cristianos, según el título, ¿no? Entonces dice en el 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no podía, ni aún podéis ahora. Porque todavía vosotros sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, hace la pregunta, y andáis como hombres naturales. Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy el otro, yo soy de Apolo, y no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Ministros, por lo cual las habéis creído. Y eso según a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Qué importante como Pablo subraya, ¿no? El hecho de que él era ministro y que Apolo también era ministro. Pero no todos eran ministros. Todos somos administradores de la gracia de Dios, pero ministros, para mí, es uno que ministra algo que se le dio, ¿no? Algo que se le señaló. Y bueno, Pablo fue señalado para sembrar. No se podía poner a regar él. Él sembraba. El que regaba era Apolo. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Fíjese, ¿no? Porque si uno planta la semilla y no crece, ¿qué sentido tiene? ¿No? El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Ahí está. Los ministros o administradores de la gracia de Dios, nosotros tenemos que entender que vamos a ser recompensados conforme haya sido nuestra labor, nuestra tarea. Y nosotros la tarea la tenemos que hacer correctamente bien. Y para eso tenemos que buscar la guía del Señor, la guía del Espíritu. Y ahí ya entramos con la palabra amplia. El Espíritu es amplio. La guía del Espíritu es la guía de la palabra, porque mis palabras son Espíritu y son vida. Y la guía del Espíritu Santo, y la guía del Espíritu que es la vida, ¿no? Entonces el Espíritu es amplio. Nosotros tenemos que hacer la tarea o el trabajo, los ministros, para poder ser recompensados. Pero más quiero subrayar este tema yo, para que es hora de que se reconozca a los ministros. Se tiene que reconocer a los ministros. Si nosotros no reconocemos a los ministros, entonces los ministros no podrán hacer su tarea. No es como que usted quiera regar una planta y la planta se corra del lugar. Sabemos que no ocurre eso, ¿no? Pero se corra o una maceta, quiere regar la maceta y otro se la corre para otro lugar y entonces no la puede regar. Entonces, ¿de qué sirve una persona que riega si la planta no va a estar en el lugar donde tiene que estar? Bueno, nosotros tenemos que reconocer a los ministros que Dios puso para que uno sea regado, para que uno sea plantado o sembrado, porque nosotros coadjutadores somos de Dios. Ayudadores significa. Nosotros somos ayudadores y vosotros labranza de Dios. Ahí está la labranza. La labranza son los hermanos, el pueblo. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es ministrar.
según el don que tenemos, el de regar o el de sembrar, ¿no? Y tenemos que hacer bien el trabajo, ¿no? Se nos tiene que reconocer, ¿no? Entonces, ustedes pertenecen a una iglesia local. ¿Por qué van a buscar a otro que les riegue? ¿Por qué le van a buscar a otro que les siembre? Si ya está en la iglesia. En la iglesia local ya está eso. Ya Dios puso a esas personas para que ustedes sean regados y ustedes sean sembrados. O plantados, perdón. Si no reconocemos, entonces vamos a buscar de otro lado, ¿no? Y los ministros, ¿para qué Dios los puso? Si no hay reconocimiento. Eso es muy importante para la formación del cuerpo de Cristo. Es muy importante para traer a nuestra iglesia la gloria de esta gracia, ¿no? Y eso volviendo al capítulo 6. Y dice, estábamos leyendo el versículo. Si os alguno de vosotros teniendo algo con otro ir a juicio, ¿está bien en primero o en segunda? Entonces me equivoqué. Acá sí. Así nosotros como ayudadores juntamente con él os exhortamos. ¿Vio? El ministro, el administrador, el que riega, exhorta. A que no recibáis en vano la gracia de Dios, ¿no? Y estaba buscando esta palabra, recibir en vano la gracia de Dios, ¿no? Vamos a buscar ahí en Hebreos 12:15, a ver si nos ayuda un poco. Que no reciban en vano la gracia de Dios. Alguien encontró, puede leer, ¿no? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Vio? ¿Cómo una persona no puede recibir la gracia de Dios? Lo que dijo Nico hace unas semanas atrás, creo que era, cuando él hablaba que el espíritu se apaga, ¿no? ¿Por qué se apaga el espíritu? Y porque menosprecian las profecías. ¿Y ahí, qué es la profecía? La palabra que ministra, ¿no?, a aquellos hombres que Dios levantó. Porque siempre estamos mirando el vaso. Y el vaso, lógicamente que nosotros como ministros, hay requisitos, ¿no? Tenemos que ser ejemplo, ¿no? Tenemos que tener un buen carácter, tenemos que ser amables, tenemos que ser corteses. Todo hay requisito en el ministro para no poner tropiezo a la palabra en la vida de aquellos que nos escuchan. Por eso tenemos que ver, tenemos que ir siendo transformados en nuestro carácter. No tenemos que cambiar nosotros, porque usted trata de cambiar, peor va a ser. Entonces, lo que tenemos que ser transformados por la palabra. Ahora, usted, siendo un ministro, seguramente que ya fue transformado, porque llegó a usted ahí, a ese lugar. No, Dios no lo va a transformar en ese lugar. Dios siempre pone que la herramienta, Él usa la herramienta cuando la herramienta está terminada, está perfecta. Bueno, es una interpretación, ¿no? Porque muchos hermanos van siendo madurados en el proceso. Entonces, dice la palabra del Señor, que ninguna raíz de amargura brote en vuestros corazones, dice, como dice Hebreos, ¿no? A Hebreo habíamos leído, ¿no? Sí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. 12. Dios, mire, eso es rechazar la gracia de Dios. Rechazar la gracia, ninguna raíz de amargura. ¿Vio? Los pensamientos, vio que hablábamos, el Señor nos llevó a hablar de los pensamientos, que la buena palabra forma buenos pensamientos, ¿no? La palabra que hablamos nosotros los ministros tiene que ser una palabra buena. ¿Y de dónde vamos a sacar la palabra buena? De nuestros pensamientos.
No, tenemos que sacar de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros podamos hacer bien la tarea, no tenemos que sacar la palabra de la boca de Dios, ¿no? De la Biblia, del Espíritu, ¿no? Y darle a los hermanos, para que en ellos se formen buenas conductas y que no haya ninguna raíz de amargura en ellos. Aunque sabemos que a veces la palabra golpea tan fuerte que el diablo sabemos nosotros que el enemigo tira flechazos. Los flechazos son los pensamientos y los sentimientos que están adentro, y no tenemos el escudo de la fe, y no declaramos que esa palabra vino de Dios, sino que el pastor, que el hermano Antonio, que el hermano Nicolás me está hablando a mí. No decimos Dios me está hablando, no, Dios me está diciendo. Entonces recibo la palabra, porque Dios nunca me va a dar algo que me dañe, que me perjudique, sino por el contrario, esa palabra me va a santificar cada día más. Y entonces, al ser santificado, entonces la vida que está dentro mío crece, se multiplica y llega a ser un hombre espiritual. Y solamente con el hombre espiritual se puede edificar la iglesia, ¿no? Porque con niños carnales no se puede. Nosotros ya pasamos por esa etapa. Entonces, no desechéis la gracia de Dios, dice Pablo, ¿no? En el capítulo, otra vez me equivoqué. Sí. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que el Señor nos guarde, ¿no, hermano? Que nunca más nos pase, que ninguna raíz de amargura, nunca desechando. Por eso, cuando nosotros vamos entendiendo la armadura de Dios y vamos entendiendo que la necesidad de que tenemos que tener el yelmo de la salvación en nuestra cabeza, es algo muy necesario. El yelmo no lo podemos sacar. Yo es como el que anda en moto, ¿no? Sin el casco no se tiene ni que mover. Muchos se mueven con el casco y terminan con parálisis y bueno, y mucho daño, ¿no? Nosotros el casco de la salvación no nos tenemos que sacar nunca, porque el enemigo lo primero que ataca es la cabeza, para que ninguno de nuestros miembros sirva al Señor, ¿no? Entonces, porque, ¿qué dice? En tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No dando a nadie ningún escándalo. Nosotros los ministros, los administradores de esta gracia, ¿no? Nosotros tenemos que llevar a los hermanos al Señor, no hacia nosotros. Pero a la vez tenemos que permitir que la vida del Señor crezca en nosotros, a fin de que no seamos nosotros un tropiezo para nadie. Porque si nosotros tratamos de no ser tropiezo para nadie, es cuando más tropiezo vamos a hacer. Nosotros sabemos que el secreto está en que la vida de que está en nosotros crezca, se forme el hombre espiritual, y el hombre espiritual, que es Cristo, en nosotros nunca va a poner el pie para que nadie tropiece, ¿no? Esas cosas nosotros ya las entendemos nosotros, pero es bueno hablarlo, no dando a nadie ningún escándalo. Ahí en Romanos capítulo 14, 13, dice la palabra del Señor. En el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Antes bien, juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Fíjese, qué maravilloso esto, ¿no? Pero no podemos tener todo eso en cuenta. Dios lo redujo. ¿A dónde lo redujo? Dale lugar al hombre nuevo, dale lugar a la vida, y ella nunca va a poner tropiezo. Porque si vos tratás de no poner tropiezo a nadie, o yo trato de no poner tropiezo a nadie, es cuanto más tropiezo voy a poner. Pero cuando la vida se manifiesta a través de nosotros, la nueva creación, el nuevo hombre se manifiesta a través de nosotros, tenemos la seguridad que nada de lo que se manifieste va a ser tropiezo para otro. No es que Dios nos lleva a hacer, ¿no? Dios, Él nos lleva a que nosotros le demos lugar a la vida que está en nosotros, renunciando a nuestra propia vida. Pero estas cosas ya las sabemos, sí, pero cuando vamos a la vida práctica nos encontramos como que no las sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer. Cuando es la vida, pues, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, creo
y entonces la vida tiene lugar a la manifestación. Eso ya lo sabemos. Entonces dice Pablo, acá en el 13 dijimos, el 13, 14. Capítulo 14, versículo, dice, así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo, que es una cosa, y escándalo es otra cosa. Y ahí la palabra tallo, ¿no? O escandalizo, tallo es poner el pie y que se caiga. Lo hago caer al hermano. ¿No? Y escandalizo es decir algo, hacer algo que lo escandalice, que usted no pone el pie. ¿No? Por ejemplo, escandalizar a un hermano es, por ejemplo, ser misericordioso. El hermano se escandaliza. ¿Cómo va a ser? Yo le hubiera dicho lo que... No, entonces uno hace algo y se escandaliza, como Jesús. Jesús decía, esto os escandaliza. Dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene... Señor, mira, se ofenden y se van. Déjalos que se vayan. Quieren ustedes irse también, váyanse. Pero él estaba diciendo algo que los escandalizó, pero no les puso el pie. Entonces acá usa las mismas palabras que usa Santiago. Creo que en el capítulo de Santiago, que usa las dos palabras, escandalizar y tropiezo. Yo sé, dice Pablo, hablando de los ministros, yo sé y confío en el Señor Jesús que de lo suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda, para aquellos que se escandalizan. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, a la caridad, no arruines con tu comida, con tu alimento, con lo que tú tienes, no arruines con tu comida aquel por la cual Cristo murió. No seáis pues blasfemos, no sea blasfemado vuestro bien, vuestro alimento, no sea blasfemado. ¿No? Por eso, ¿a dónde tenemos que estar presentes nosotros? Nosotros no tenemos que hacer que alguien rechace lo que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? Poniéndole un escándalo. Nosotros le tenemos que hacer que pruebe la comida, pruébalo, y vas a ver qué rico que es. No, como vos me lo estás presentando, ni quiero probarlo, dice la persona. Pero si nosotros usamos otras palabras, usamos otras formas, tal vez lo llevemos a convencer de que pruebe la comida, no que la rechace. Entonces tenemos que ser inteligentes. Yo creo que Jesús, a mí me gusta mucho la política, pero yo creo que el político más grande fue Jesús. Si es como que yo... Sin entrar en política. Porque la vida es una política, es un arreglo entre partes, es una negociación entre partes. Lo que pasa es que el hombre corrompió la política o el pecado, ¿no? de una manera terrible. Entonces se ve como algo feo, como algo que lo es, la política del hombre, pero la del Señor no. Bueno, estamos interpretando. No sea pues blasfemo vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto por los hombres. ¿Vio? Gloria al nombre. Así que sigamos lo que hace a la paz. Sigamos lo que hace a la paz. Ahí está. Esas cosas, hermanos, nosotros, los ministros, sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruya la obra de Dios por causa de tu comida. Pero fíjese, ¿no? Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es el hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Que el Señor nos dé entendimiento en todas estas cosas, porque esto hace a que nosotros recibamos una buena recompensa al final de nuestra labor. Los hermanos tienen que comer no con tristeza, no tienen que comer, no, dice,
No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, más malo es el hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, se ofenda o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. ¿Vio? Y ahí hay que entender. Más el que hace diferencia, ¿no? Más el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de la fe es pecado. No me voy a poner a explicar todo eso porque me va a llevar mucho tiempo. Le doy gracias al Señor, hermano. Espero que el concepto quede. Ayudémonos los unos a los otros, mirando al Señor, no mirándonos los unos, mirando al Señor. Somos del mismo cuerpo, ¿no? Tenemos la misma vida, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma fe, tenemos el mismo Dios, tenemos todo para salir adelante. Pero déjense conducir por la palabra, por el espíritu, déjense conducir, sean humildes en su manera de pensar, en su manera de ser, para que la palabra verdaderamente pueda producir el fruto deseado. El fruto deseado es Cristo en nosotros, ¿no? Entonces, que el Señor les bendiga, amados, y que tengan una semana, pero rebendecida. Amén, hermano Nico. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por su palabra. Te invito a ponerse de pie, vamos a hablar al Señor y ya nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gracia maravillosa, Señor, que nos va perfeccionando cada día, Señor, a fin de que no perdamos nada de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ir en busca, Señor, de lo que es la manifestación de la vida de Dios en nosotros, Señor, a fin de que la podamos experimentar en la vida práctica, Señor, en la unidad del cuerpo, Señor, en la manifestación, Señor, de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, Señor. Bendice a los hermanos, Señor, que tú puedas producir, Señor, no solamente el querer, sino también el hacer por tu santa y divina voluntad, Señor. Bendice a los hermanos de regreso a sus hogares y quédate también en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. La reunión ha terminado.